quiero hablar de la iglesia victoriosa. Y la cita base, Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14, para que la tengan ahí, y dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Biblia en Filipenses nos habla de un supremo llamamiento, nos invita a que dejemos todo atrás y que nos alcemos hacia adelante, que como que tratemos de alcanzar lo que se nos pone por delante. ¿Y qué es esto? Hay una meta, dice la Biblia, y esa meta es la meta del supremo llamamiento. Ahora, ¿cuál es ese supremo llamamiento? Miren, ese supremo llamamiento a lo largo de esta nueva vida como creyente en Cristo Jesús, he tenido que ir ajustando coordenadas, porque el supremo llamamiento estaba por allá y yo iba para el otro lado. Y miro a la iglesia de Jesucristo, estoy hablando las iglesias corporativamente, voy a hablar a nivel mundial, las miro como desfasadas. El supremo llamamiento está por allá, ya vamos a hablar de ello, y las iglesias andan, la mayoría, con sus honrosas excepciones, andan alcanzando otras metas y otros llamamientos que parecen a los hombres supremos, pero que de repente la palabra de Dios como que por ahí no va su vertiente. Y la iglesia en Guatemala no es la excepción. Como iglesia victoriosa, la iglesia victoriosa por concepto es la que batalla espiritualmente. Es la iglesia que resiste, la iglesia que se pone en la brecha, que se pone en oración, que se pone en ayuno, que es ofensiva contra las huestes de maldad. Amén. Esto todos ustedes lo han de haber oído, al igual que yo. Es la iglesia que conquista. A esto se le ha dado como mucho énfasis. Es la iglesia que es de influencia. Y cuando miro literatura cristiana, específicamente la que viene del norte, usa todas estas palabritas, influencia, y son válidos los términos. Es una iglesia poderosa, amén. Y así dice la Biblia, es una iglesia poderosa. Es una iglesia que hace milagros y prodigios. ¿Y por qué? Porque nuestra fe está fundada en aquel que cuando vino a la tierra, Jesucristo es su nombre, selló la predicación de la buena nueva con prodigios, con milagros, con grandes maravillas, y transmitió ese mandato a sus discípulos y transmitió ese mandato a sus cercanos. Entonces, esta es la iglesia victoriosa, y esto es lo que se predica como iglesia victoriosa. Y si de repente alguien anda por ahí medio cabizbajo, hermano, en victoria, mi hermano, y todos esos argumentos que son válidos en la palabra de Dios, pero el concepto de iglesia victoriosa es más que esto que acabo de listar, y ustedes ahí lo tienen en su boletín. La iglesia ha tomado todos estos características como un fin en sí, y no solo eso es un fin. Vamos a hablar en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue la palabra. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, ese día ya se acerca: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Estas tres características de aquella iglesia que estaba hablando con Jesucristo, que está registrada aquí en la palabra y que el Señor Jesucristo lo pone como ejemplo, profetizaba en su nombre hacía batalla y guerra espiritual, echando fuera demonios, y en su nombre también hacía muchos prodigios y milagros. Este es un concepto de una iglesia victoriosa, ¿o no? ¿Verdad que sí? El problema es que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es una respuesta negativa. Y dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Con todo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que los milagros no vengan de Dios, o no estoy apagando el fuego del Espíritu en la manifestación de los dones, en milagros, en profecía, en batalla espiritual. No estoy diciendo nada de eso, porque la evidencia es bíblica y la Biblia respalda esos temas. Estoy hablando que el Señor Jesucristo, a esa connotación de una iglesia victoriosa, de pronto como que pone un parón y le da una connotación negativa. Y entonces el secreto está en esta palabra: nunca os conocí. O sea que es más valioso, de acuerdo a lo que dice este pasaje, dejarse conocer por el Señor Jesucristo que todo lo otro que vimos en el versículo anterior. ¿Se recuerdan qué era? Profetizar en su nombre, echar fuera demonios y hacer milagros en su nombre. Amén. ¿Me van siguiendo? Entonces la palabra clave, aquí la subrayé de rojo, es: no os conocí. Y es que la iglesia victoriosa lo hemos usado como figura aquí en Casa Josué. ¿Se recuerdan que es aquella novia con vestido de novia y con botas de combate? ¿Se recuerdan? Esa es la iglesia victoriosa. La iglesia victoriosa no anda en zapatillas. La iglesia victoriosa anda en botas de combate. Y donde el Cordero va, esa preciosa mujer, esa preciosa virgen que es tipo y figura de la iglesia, lo debe de seguir. Así dice Apocalipsis, amén. Pero estamos con botas de combate. Por ejemplo, el testimonio que dio nuestro hermano Marco Antonio, él se puso sus botas de combate. Y ante el llamado de Dios y las puertas que Dios está abriendo, él aceptó ese llamado y fue. Y de repente vio la gloria de Dios, amén. Listo, aquí está la palabra griega de cuando la traducción donde dice conocer, y quiere decir ginosco, conocer, saber, notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento de, cerciorarse. Todo este concepto era lo que le faltaban a aquellos que hacían esos grandes prodigios. Y el Señor dijo: no los ginosco, no los conozco. ¿Qué es conocer? El Señor Jesucristo quiere conocer nuestras alegrías, nuestros fracasos, quiere conocer nuestras fortalezas, también nuestras debilidades, quiere conocer nuestras esperanzas y temores. Y no es que Él no las pueda conocer, Él quiere que nosotros se las mostremos. Él quiere dejarse conocer por nosotros. Él quiere propiciar que nosotros nos acerquemos a Él, o que esa iglesia victoriosa se acerque a Él, para que pueda haber esa relación y que Él nos conozca. Él quiere saber cuál es nuestra visión, cuál es nuestra fe, cuál es nuestro celo, cuál es nuestra pasión. Él quiere saber lo íntimo de nuestro corazón. Amén. ¿Vamos bien ahí? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y más calmadito, gloria al Señor Jesús. Es que estoy arrancando motores. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo central aquí es que conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Hay un conocimiento, hay una relación, hay una interacción, el Señor está delante de nosotros y nosotros nos dejamos conocer por Él. Amén. La Biblia también dice en 1 Corintios 8:3: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Yo puedo decir aquí que amo a Dios y puedo llorar en alabanza y hacer micos y pericos y saltar y brincar, y puedo ser de los que no me he dejado conocer por Dios, o no me he mostrado para que Dios me conozca. Amén. ¿Me van siguiendo? Listo. Así dice la Biblia. Entonces, y con este preámbulo, vamos a volver a leer Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y miren lo que está en negrías,
y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y con lo anteriormente dicho, parte de esa meta final, parte de ese supremo llamamiento es dejarme conocer por Él. Algo muy sencillo, pero extremadamente sencillo. Pero fíjese que cuando miro yo la literatura cristiana, cuando oigo la radio, cuando oigo la tele, cuando oigo a dónde van todas las masas de creyentes, no es esa meta final, no es ese supremo llamamiento, con sus honrosas excepciones. Y es que, mis hermanos, la meta final, el supremo llamamiento es que va a haber una boda. Eso nos dice la Biblia. La historia bíblica desencadena en un acto culmen, y ese acto culmen es que va a haber una boda. ¿Y saben qué? Solo los que se dejan conocer por Dios van a estar en esa boda. Y según lo que dice la palabra de Dios, si yo hago prodigios, milagros, puede ser que no me conozcan. Y puede ser que no vaya a este acontecimiento que es culmen en la vida de todo creyente. Este debe ser nuestro supremo llamamiento. ¿Por qué? Estar con el amado y permanecer con él. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Póngale atención a lo rojo. Dice la Biblia, Hebreos es un libro escrito a los hebreos. Y lo que hace es trasladar realidades de la cultura y de la religión hebrea, de la judía, poner tipos y figuras de esas realidades naturales, y el autor de los Hebreos, que yo creo que es Pablo, hace traslape con realidades espirituales. Y lo que dice es, versículo 1, capítulo 10, perdón, ahí está mal, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De esta cita voy a sacar lo que está en rojo y dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Amén. Y lo que quiero hablar es que la iglesia victoriosa está tipificada en la Biblia. Hay una sombra, hay un tipo, hay una figura de las cosas que están por venir. No son las cosas exactas y reales, como decía la cita de Hebreos, sino que son figuras o tipos de las cosas que hay por venir. Entonces, como iglesia victoriosa y siguiendo ese supremo llamamiento, somos llamados a ser parte del cuerpo de la novia de Jesucristo. Amén. Y esto somos parte hombres y mujeres, como dice la Biblia. No importa si eres libre o esclavo, si eres judío o si eres griego. Todos estamos incluidos en esto y todos estamos invitados a ese supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Las bodas. Amén. Las bodas. Ese es el supremo llamamiento. Ese debe ser como mi blanco, mi enfoque, mi punto final. Amén. Pero la Biblia nos dice que para estar en ese acontecimiento culmen debemos calificar para ese llamamiento eterno. Amén. Esto no es con varita mágica, mi hermano. Porque yo, Edgar Paredes, entre por las puertas de la iglesia y sea miembro de Casa Josué, eso no me califica para estar en ese evento. Ya lo vamos a desarrollar un poquito. El que yo esté aquí predicando y transmitiéndoles palabra de Dios y esté en este lugar de privilegio, no quiere decir que yo califique por lo que estoy haciendo para este llamamiento eterno. Y entonces, llegando ya a la figura, al tipo, a lo que es por venir, el matrimonio terrenal es un símbolo, es una figura, es un tipo del matrimonio espiritual. El matrimonio espiritual con nuestro novio, porque vuelvo a repetir, van a haber unas bodas y el novio, el amado es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El matrimonio es como la escuela del Espíritu Santo y desde el Génesis está tipificado el matrimonio por Dios, está ordenado y aparte es algo de bendición para el hombre, tanto para el hombre y para la mujer. Y el matrimonio desde el Génesis es atacado.
y pasan todos los libros de la Biblia. Todos los libros de la Biblia nos dan figuras y tipos del matrimonio, de novias, de novios, de desposados, de amados que se casan, y culmina hasta el Apocalipsis con las bodas del Cordero. Entonces, el Espíritu Santo tiene algo que decirnos a este respecto. Sigo. El matrimonio es como el comienzo de una nueva vida. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo iba con mi vida de soltero. Yo me quería casar, era una meta que tenía, pero yo estaba con mi vida de soltero, disponía de mi tiempo. Nos juntábamos con los hermanos casi que todos los días, nos poníamos a orar hasta altas horas de la noche y hacíamos lo que queríamos. Pero al casarme, todo eso cambió, ¿sí? Ya mi tiempo ya no era solo mío, mis recursos ya no solo son míos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces comienza una nueva vida. El matrimonio también, aparte de ser una nueva vida, conlleva preparación, conlleva pruebas, conlleva sufrimientos, amén. También conlleva satisfacciones, victorias, frutos y bendición. Y la relación de matrimonio, como en la vida espiritual, conlleva un proceso de crecimiento. Y tal vez esta palabrita, proceso de crecimiento, es como el epicentro de lo que quiero transmitir, y ya vamos a usar la Biblia para esto. Un matrimonio no se puede quedar como cuando nos enamoramos, amén. Tiene que llevar un proceso de crecimiento. Inclusive vienen los hijos crecen, hay preparación, hay sufrimiento, hay dolor, hay pruebas, también hay victorias, satisfacciones, etcétera, etcétera. Pero todo eso, esa figura del matrimonio, es un proceso de crecimiento. Inclusive desde antes de casarse, uno está en ese proceso de crecimiento, amén. La vida del creyente, la vida del cristiano, la vida de la iglesia victoriosa también es un proceso de crecimiento. Y nos lo han hablado aquí en Casa Josué, no voy a tocar ningún tema nuevo. Ese proceso de crecimiento, la Biblia lo tipifica con varios mapas espirituales. Estos mapas son tipos, figuras, son sombras que nos hablan en realidades que la Biblia habla, cotidianas o que sucedieron históricamente o con algún personaje. La Biblia nos muestra mapas espirituales, amén. Por ejemplo, se ha hablado, creo que hasta la saciedad, del tabernáculo de Moisés, ¿verdad? ¿Y por qué el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de Moisés? Porque el tabernáculo de Moisés es el mapa espiritual más desarrollado en la Escritura. Está con puntos y con comas. Entonces, si Dios le dio tanto interés y lo desarrolló tanto en las Escrituras, y es un tema del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, creo que debemos de ponerle atención. Es un mapa para el crecimiento del creyente. Y ya lo vimos, tiene 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Todo creyente en Cristo Jesús empieza por el atrio. Amén. Y nos gozamos y nos gloriamos en el Señor. Y hemos oído de los muebles, hemos oído de los elementos que están en el atrio. Si alguien me puede decir. El lavacro, ¿verdad? Es el mueble, el elemento es el agua, el altar de bronce, el elemento, la sangre, amén. El fuego, correcto, el que enciende el altar de bronce, amén. Ese es el atrio. Seguimos al lugar santo, están los otros muebles, dijeron ahí el candelabro, y llegamos al lugar santísimo. Ahora, yo estoy seguro que todos los creyentes en Jesucristo que estamos acá, incluyéndome a mí, estamos en el atrio, amén. Ahora, el proceso de crecimiento espiritual para pasar al lugar santo, ahí tenemos que calificar. Amén. Cualquiera me podría, ahorita estaría pensando, pero es por gracia, no por obras. Sí, es totalmente por gracia, por la pura gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que calificar, amén. Es un proceso de crecimiento. Sigo, todavía estoy calentando motores. Como tipos, figuras, sombras de mapas espirituales, 1 Juan capítulo 2, versículos del 12 al 14, y me gustaría que lo buscáramos. Os escribo a vosotros, hijitos, y por favor circulen esa palabra hijitos, y esa palabra es la palabra tecnión, y lo que quiere decir es un hijo pequeñito. Por ejemplo, como mi hijo Daniel, es pequeñito todavía, es mi hijito, es mi tecnión. Después dice la Biblia, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El crecimiento para los hijitos es ese ejercicio de que nuestros pecados están siendo perdonados y limpiados y lavados por su nombre, amén.
Listo, sigue la Biblia. Os escribo a vosotros padres, y circule la palabra padres, por favor. Y es la cuarta palabra que aparece en la pantalla, pater. Estos son padres, y dice, porque conocéis al que es desde el principio. Amén. Aquí hay un grado de crecimiento. Aquí no es lo mismo ser un hijito que ser un padre. Sigue la Biblia. Os escribo a vosotros jóvenes. En otras versiones dice mancebos. Circule la palabra jóvenes. Y es neaniscos. Y dice, porque habéis vencido al maligno. Este ya es un grado espiritual superior. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Esa palabra hijitos es distinta a la primera palabra que se traduce, y la palabra es paidión, y esa palabra ya es un niño de mediana edad. No es ni joven, mancebo, pero tampoco es tecnión, no es niñito. Y aquí dice, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14, os escribo a vosotros padres, ya subrayamos padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al enemigo. ¿Por qué estoy desglosando este fragmento de la Biblia? Porque aquí hay otro proceso de crecimiento, hay un mapa espiritual. Todos los que estamos acá empezamos por ser tecnión, ser hijitos. El problema es que muchos todavía están en ese estado y tal vez pueden tener 5, 10, 15 o 20 años de asistir a la iglesia. Otros están como hijos paidión, que ya son niños o hijos de mediana edad. Otros son jóvenes, aquellos que son fuertes, aquellos que son inquietos, aquellos que quieren ir a servir, aquellos que van para arriba y para abajo. Y otros son padres, pater. Amén. Podemos ver la figura, el tipo o la sombra. Esta sombra se repite en toda la Biblia y ya lo vamos a ver. Son contaditos los ejemplos por el tiempo. Seguimos con el proceso de crecimiento, tipos, figuras, sombras y mapas espirituales. Apocalipsis capítulo 17, 14. Acompáñeme, por favor. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Aquí hay otro mapa de un proceso espiritual. Todos los que estamos aquí somos llamados, amén. Pero dice la Biblia en Mateo 20, 16 que muchos son los llamados y son pocos los escogidos, amén. Entonces, seguro que aquí la gran mayoría somos llamados, incluyéndome a mí, amén. Ahora que nos agarre confesados el Señor, amén. ¿Quiénes son los escogidos? Y aparte de eso, los fieles. Y ahí están las connotaciones. Y nos reíamos porque, miren, todos los llamados somos cletos. Ese es el griego. Hasta los cletos Dios los escoge. Y así dice la Biblia. Lo vil y despreciable del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo entendido. Amén. Ustedes pueden ver aquí, pero a leguas, lo cleto que soy para transmitir la palabra de Dios, ¿o no? Amén. ¿Vieron? Gloria a Dios, mi hermana. La gloria y la honra sea para Él. Amén. Amén, amén. Ahora, ojo, la Biblia dice, y miren, esto lo tenemos que lo tenemos que tomar serio. Hay una responsabilidad implícita acá. No es juguete, sino estamos haciendo como lo hacíamos antes. ¿Se recuerdan? Que solo llegábamos, hacíamos señas raras y hacíamos una serie de cosas y después nos íbamos y quedábamos exactamente igual. Amén. Seguimos, por favor. Siguiendo con los procesos de crecimiento, tipos, figuras y sombras y mapas espirituales, ahora me quiero acercar un poco más al concepto de la novia, de la amada, sabiendo que el supremo llamamiento es estar en las bodas del Cordero. Ese es el culmen, por así decirlo, de esta historia de amor que está registrada en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Cantar de los Cantares también está esta figura, y la figura es amiga, amada y desposada. Y vámonos por favor rapidito, Cantares capítulo 2 versículos 16,
Y miren, hay un montón de mapas espirituales. No estoy tocando las fiestas del Señor, no estoy tocando los sacrificios, no estoy tocando las vestiduras, no estoy tocando las estaciones, no estoy tocando todo el sistema agrícola de siembra y cosecha. La Biblia está llena de tipos, sombras, figuras y mapas espirituales. Amén. Cantar de los Cantares. Por favor, acompáñenme al capítulo 2, versículo 16. Y aquí nos vamos acercando a la figura y al tipo de la mujer. La figura de la mujer en la Biblia es la figura de la iglesia. El cuerpo de Cristo es una mujer que se está preparando para las bodas con el rey. Amén. Cantares 2:16. Dice la Biblia: mi amado es mío y yo suya. Y este es el primer proceso. Yo sé que si yo pregunto quién es su amado, todos en coro me gritan: el Señor Jesucristo. Amén. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que Él es mío. ¿Sí? Yo todavía quiero, Señor, estoy de acuerdo contigo, tú eres el Rey, tú eres el Señor, pero todavía mío. Como los niñitos, ¿verdad? Mío, préstame. No, mío. Amén. Segundo proceso de crecimiento, la amada, capítulo 6 del Cantares, versículo 3. Y mis hermanos, si pudieran circular estos pasajes, porque son hitos, son lugares de apoyo en el mapa espiritual. Si no los tengo claros, lo más seguro es que ando perdido en la luna. Amén. Capítulo 6, versículo 3 dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Amén. Aquí ya cambia. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Pero todavía está el mío. Ya hay un desprendimiento porque dice, sí, yo soy de mi amado. Hay cosas que en este crecimiento le he entregado a Dios. Hay cosas que le he ofrecido. Hay cosas que Dios me las ha arrancado por su gracia y su misericordia. Pero hay cosas que todavía son mías. Amén. ¿Pueden ver el crecimiento y la diferencia? Entonces, todos acá, o en su gran mayoría, están en la condición de amigas del amado. Y ustedes aman a su amado, pero su amado todavía es suyo. Todavía lo que manda es el mío. Amén. Ahora, en una menor proporción, aquí también hay amadas. Amadas que han entregado y que han dicho: yo soy de mi amado. Pero todavía hay partes en nosotros que nos dicen: pero mi amado es mío todavía está el mío de mí. Amén. Listo, sigamos con el siguiente. Cantares capítulo 7, versículo 10. La Biblia dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Aquí ya desaparece, por así decirlo, el mí de mí. ¿Sí? Yo soy de su amado y él está contento. Y Edgar Paredes, si me pongo en esa figura, desapareció. Yo soy de mi amado es mío. No, ahí ya no. Yo soy de mi amado y en él, y yo soy su contentamiento. Amén. Es otro proceso espiritual. Entonces, la pregunta es: mi hermano, mi hermana, ¿has calificado, has dejado conocerte por Dios para pasar del proceso de amiga, del mío de mí, para pasar al proceso de amada y decir: yo soy de mi amado? Pregunto todavía: ¿habrá alguien acá que en ese proceso, leyendo la palabra de Dios en oración y por la gracia y la pura misericordia de Dios, está en el proceso de ser desposada? En donde yo soy de mi amado y él está feliz y contento. Amén. Miran el mapa de crecimiento. Gloria al Señor Jesucristo. Seguimos adelante. Hay un mapa doble, siempre con la figura de la amada, de la novia, de la mujer que Jesucristo está preparando, y eso está en Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 8, pero también está en el libro de Esther. Y es que el mapa de la mujer lo podemos encontrar en todas las mujeres de la Biblia. Mapa positivo, pero también está
el mapa negativo. Y Dios me muestra ese mapa negativo, para que no camine en él. Amén. Y lo tengo que conocer, porque ese mapa me va a servir para esas características que son negativas y que están en mí, para que con la ayuda de Dios todo eso salga de mi vida. Y me voy a los mapas de las mujeres de la Biblia y agarro las características positivas y que a Dios le agrada, me dejo conocer a Dios en esas características para poderlo agradar a Él y ir calificando. Amén. Capítulo 6, versículo 8, ¿ya lo tienen? Y aquí el proceso es, dice la Biblia, 70 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Aquí hay otro proceso con mujeres. Están las doncellas. ¿Cuántas son las doncellas? Un montón. Un tanatal. Amén. O sea que aquí hay un tanatal de doncellas. La mayoría tenemos ese epíteto de doncellas. Pero ¿cuántas son las concubinas? 80. Ya no son todas. 80. ¿Y cuántas son las reinas? Mire por favor el siguiente versículo, el versículo 9. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. ¿Se acuerdan del mapa de las bienaventuranzas en Mateo? Lo mismo. La llamaron bienaventurada las reinas y las concubinas y la... ¿Ven el mapa de proceso espiritual? Me interesa mucho que, aunque no lo entiendan al 100%, que comprendamos que hay un proceso espiritual, hay un proceso de crecimiento, y Dios es el principal motivador de ese proceso de crecimiento. Por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, pero Dios está interesado en promovernos, en calificarnos, en probarnos. Amén. La Biblia dice que el creyente debe de ser aprobado. Amén. ¿Y saben cómo se logra aprobar? Probando. ¿Sí? Yo fui aprobado en matemáticas porque me probaron con problemas de matemáticas y con exámenes de matemáticas. Y si pasé esa prueba en matemáticas, entonces soy aprobado. Para eso son las pruebas. Por eso la Biblia recomienda en Santiago, tened por sumo gozo cuando estéis rodeado de pruebas. Amén. Por sumo gozo, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque esa es la escuela de Dios para. Dios no quiere que seas su amiga, hombre. Dios no quiere que seas su amiga. Dios no quiere que seas una más de las concubinas. Dios no quiere que te quedes en el atrio brincando, saltando, expulsando demonios, haciendo milagros. No quiere eso. No quiere eso. Dios quiere que seas su amada. Dios quiere que seas, gloria al Señor para eso, su paloma mía, correcto. ¿Qué más? Su concubina. Un grado de crecimiento. Vamos paso a paso. Porque si digo, la esposa y aleluya, gloria a Dios, ando perdido, mis hermanos. Tengo que seguir el mapa. Y miren, Dios en su misericordia nos da probaditas. Nos da probaditas. Yo sé que aquí hemos estado en la alcoba con el rey. Amén. Amén. Miren, hoy hubo toque de Dios para mi vida. Yo no sé si para ustedes, pero para mí hubo toque de Dios. Me recordó esa cita que para mí antes era y se me había olvidado. Amén. Seguimos con el proceso entonces. Y mis hermanos, ¿para qué todo esto? Esto lo tengo que llevar a la práctica. El pasar de doncella a concubina no es por varita mágica. El pasar de doncella a concubina no se logra yendo a servir a un retiro. No se logra viniendo los domingos. ¿Sí? Se logra dejándome conocer delante de Él. Y ya lo hemos hablado aquí. ¿Dónde se hace eso? En el cuarto de oración, en el lugar secreto, cerrada la puerta, donde el rey está presente y donde el rey galardona a los que le buscan en fe. Amén. Ahí nos debemos de dejar conocer por el rey. Ahí están tus pruebas, ahí derramas tu corazón, derramo mi corazón, ahí lo alabamos, ahí lo bendecimos. Acá lo que hacemos es reflejo de lo que ya hicimos allá. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, tenemos que ponerlo en práctica. Y aquí uno de los anuncios fue las lecturas bíblicas. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿La estás leyendo todos los días? ¿Estás meditando en ella de día y de noche?
Amén. ¿Qué haces cuando en vez de tener sumo gozo en medio de las pruebas, cuál es tu actitud? ¿Buscas la salida fácil? ¿Buscas el atajo? ¿Buscas al varón de Dios para que te ore? ¿Buscas un milagro de Dios? ¿O sabes que en Él están sus contentamientos? El que Él me mire a mí pasando la prueba, alabándolo, bendiciéndole, dándole gracias, es contentamiento para su vida. Ahí en la prueba me tengo que dejar conocer por Él. Pero muchas veces nos quejamos, muchas veces estamos de rebeldes, muchas veces hasta nos enojamos con Dios. Amén. Muchas veces estorbamos. Eso, miren, yo lo he identificado en mi corazón. No me sale algo y entonces como un berrinche de niño, entonces me porto mal, como que si yo estuviera castigando a Dios. Y eso está aquí metido en mi corazón. Amén. Seguimos adelante. Proceso de crecimiento, mis hermanos. Tipos, figuras, sombras, mapas espirituales. Por lo menos deben de salir con un mapa espiritual y por lo menos tener las rutas marcadas. Amén. Y el otro mapa espiritual que les traigo, porque está apegado a lo que estamos hablando con la figura de la iglesia, de la mujer, de la iglesia victoriosa, son las 3 casas de Esther. Y esto lo vamos a ver en el libro de Esther y nos vamos a ir al libro de Esther. Por favor, acompáñenme. Otro mapa está en Proverbios 31. ¿Se recuerdan qué habla Proverbios 31? La mujer virtuosa. Ahí está otro mapa de exactísimo el mismo tipo. Y podemos hallar mapas espirituales tanto en mujeres de Dios como también en varones de Dios, o por ejemplo en las jornadas de Israel. Amén. Bueno, la primera casa es la casa de adopción. Y antes de leerlo, esto está en el capítulo 2 de Esther. Quiero decirles que todos los que estamos acá estamos en esa casa de adopción. Y voy a leer la cita anterior porque es lo que respalda esto. Romanos capítulo 8, versículo 15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. La mayoría de los que estamos acá hemos recibido ese espíritu de adopción, el Espíritu Santo, y ese espíritu nos permite clamar: Abba, Padre. Ese espíritu nos permite, ese Espíritu Santo bendito, esa promesa del Padre en Cristo Jesús, nos permite alabarlo, nos permite bendecirlo, nos permite disfrutarnos de estos momentos que estuvieron en el tiempo de la alabanza. Eso nos permite ese espíritu de adopción. Acuérdense que usted y yo no éramos hijos, éramos enemigos de Dios, dice la Biblia. ¿Se recuerda? Ese era su estatus. Pero por ese espíritu de adopción y por su misericordia, por su gracia y por su eterno amor, nos trató con misericordias, nos trató como la amada, desde el inicio, desde siempre. Y ahora tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Tenemos ese espíritu de adopción que nos hace decir: Abba, Padre. Ahora, Esther capítulo 2, versículos del 5 al 7. Dice la Biblia: había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. En este mapa espiritual, Mardoqueo es figura ¿de quién? ¿De quién? Fíjese que es figura de Jesucristo. Vamos a ver el mapa completo y lo vamos a hablar. Él al final es el que se sienta, por así decirlo, a la diestra del rey. Es aquel que vino y que nadie se acordaba de él y que fue humillado, pero después fue exaltado. ¿Sí? ¿Quién era el que batallaba directamente contra el enemigo? Mardoqueo. Es la figura de Jesucristo. Ya lo vamos a ver, y ya vamos a ver la figura del Espíritu Santo en este momento. Y entonces dice la Biblia: había en Susa residencia real un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y aquí entra todo el bagaje espiritual que Dios nos ha dado aquí en casa Josué. ¿Se recuerdan? La cautividad de Babilonia a causa del pecado de Israel
y fueron llevados a cautiverio. Versículo 7. Y había criado, está hablando de Mardoqueo, a Hadasa, es decir, Esther. Y aquí está la figura de la mujer, tipo, figura y sombra de la iglesia. Su nombre en hebreo, Hadasa. Hadasa quiere decir árbol de arrayán, arrayán. Y Esther, que es el nombre persa, hablemoslo así, quiere decir estrella. Fue cambiado su nombre. Y eso fue una de las cosas que están registradas en la Biblia que le sucedió a todos aquellos que recibimos el espíritu de adopción. Tenemos un nombre nuevo, una nueva naturaleza. Somos hechos una nueva creación. Amén. Esa nueva creación está como semilla en nuestro corazón. Amén. Dice la Biblia: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Este proceso espiritual ya ocurrió en la mayoría de nosotros. Tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios y hemos entrado a la casa de adopción por medio del sacrificio de Jesucristo y por la gracia de su Espíritu Santo que nos hace decir Abba Padre. Amén. Entonces, la gran mayoría acá estamos en la casa de adopción. Amén. ¿Estamos en el mapa? Ahí lo puede circular también. Pero la cosa no solo se queda ahí. Hay una casa de las mujeres. Y esa está en Esther capítulo 2, versículos del 8 al 15. Y vamos a leer. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, este rey es Asuero, capítulo 1 lo describe, es el poderoso que mostraba su poder y sus riquezas a sus súbditos. La figura de Asuero es la figura de Dios Padre. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Y ojo ahí, circula este personaje, Hegai, porque este personaje es la figura del Espíritu Santo en este contexto. A cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey. ¿Al cuidado de quién? Jesucristo dijo, es mejor que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Paráclito, el ayudador. El Espíritu Santo es el que nos cuida. Jesucristo nos puso bajo el cuidado del Espíritu Santo. A la iglesia la puso bajo el cuidado y el adiestramiento y la guía del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente, y por favor circule esta palabrita, ¿qué le hizo dar prontamente? Atavíos. La palabra atavíos en el hebreo es como un kit de limpieza, ¿sí? Es un kit para restregarse, ¿sí? Los atavíos son los aromas y los cosméticos que una mujer, para ustedes damas es muy fácil verlo, para nosotros los hombres un poquito, ¿verdad? Aunque ahora creo que está de moda, pero son esos accesorios que nos ayudan a limpiarnos, a ponernos bonitos y agradables. Esto no ocurre en la casa de adopción, esto ocurre en la casa de las mujeres al cuidado de Hegai. Sigamos leyendo. Marcaron atavíos, y no solo atavíos, y alimentos. Una pregunta, ¿el Espíritu Santo te ha dado alimento? ¿Seguro? ¿Cómo te lo ha dado? A ver. ¿Así? ¿Seguro? Voy a hacer mejor la pregunta. Este es su alimento y el Espíritu Santo ya me lo dio. Pero si lo tengo así, nada ocurre, mis hermanos. Nada ocurre. Nada ocurre. Si yo lo abro, me puedo deleitar y saciar en él. Pero si lo tengo así, ¿sí? Entonces, las doncellas, las mujeres que están en la casa de adopción,
La mayoría tienen así la Biblia. O un versículo por ahí, o otro por allá, o lo que oyeron en la radio, o lo que vieron en la tele, o lo que Ángel predicó en el domingo. ¿Sí? Pero en la casa de las mujeres, Egay, el Espíritu Santo, te da tu kit, te da tus atavíos para tu limpieza personal y también te da alimento. Amén. Te sacias de ese alimento, te alimentas de ese alimento. Ya está dado. Y quieren que les diga algo, mi gran descubrimiento, primero conmigo y después con los demás. La iglesia de Jesucristo no lee la Biblia, mis hermanos, no lee la Biblia. Y por eso anda perdida entre tanta doctrina exterior que fascina, que hipnotiza. ¿Sí? Todo lo que estamos hablando es puramente interior, mis hermanos. Dejarme conocer al Rey. Porque el Señor puede decir de Edgar Paredes, no te conozco. Y yo haciendo un montón de cosas externas, y yendo a los hospitales, y yendo a predicar, asistiendo a la iglesia, etcétera, etcétera. Lo que Dios hace es, nos lo han enseñado acá, trabaja de adentro hacia afuera. Pero miren, la mayoría de iglesia anda por lo externo y muy poco en lo interno. Y cuando hablamos de la iglesia victoriosa, hablamos de cosas externas. Pero no hablamos de cosas internas, mis hermanos. Estamos preparados, preparándonos. El Señor nos está preparando porque quiere conocernos, porque nos está preparando para la boda. Amén. Termino el concepto. Si usted puede marcar esto en su Biblia, usted está usando su mapa y lo está utilizando. Amén. Dice la Biblia entonces, atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa ¿de quién? De las mujeres, ya no es la casa de adopción. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y fíjense que muchas de estas bendiciones que Dios tenemos, que tenemos en Dios, en la palabra está registrado. Jesucristo hacía un milagro y la instrucción era, no lo digas, no lo divulgues. Y lo mismo ocurre con Esther, fíjense, en esta casa de las mujeres me llamó mucho la atención. Mardoqueo, la instrucción de Mardoqueo fue, calladita la boca, te mirás más bonita, amén. Listo, dejémoslo ahí. Y la tercera es la casa del rey. Mire, estoy seguro que ustedes y yo hemos tenido la probadita de esta casa del rey, pero que tengamos probadita no quiere decir que vivamos ahí, ¿sí? La casa del rey, Esther capítulo 2, versículos 16 al 18, y con esto concluyo. Por favor, léase del versículo 12 al 14, usted en su casa, al 15, y va a completar el mapa espiritual. Vamos entonces a la casa del rey, capítulo 2, versículos 16 al 18. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tibet, en el año 7º de su reinado. Y el rey, ¿qué dice? Amó a Esther. Eso quiere decir que Esther se preparó, tomó esos atavíos, tomó del alimento, se hermoseó, porque ella sabía la meta del supremo llamamiento que ella tenía, y era dejarse conocer por el rey y agradarle. Amén. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás. ¿Se acuerda de la figura de la Virgen? ¿Se acuerda de las 10 vírgenes? Listo. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Vasti también subráyelo, ella era la verdadera amada del rey. Ella era la reina, pero ¿sabe qué? Lo despreció. Y vuelvo otra vez. ¿Estás despreciando las bondades del rey? ¿Estás despreciando los atavíos del rey? ¿Estás despreciando el dejarte conocer al rey? ¿Lo estás despreciando o le estás tomando el valor? Y miren, yo les estoy hablando y todo va
de regreso para mí. Mis hermanos, no es religión, no es decir yo tengo fe, no es decir, yo ya estoy en el cielo con Dios. No, momento pueblo, no es tan así, no es tan así. Por eso es importante leer la Biblia, por eso es importante no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, que solo nos dan un chupete para que la pasemos bien espiritualmente hablando. Mis hermanos, de veras esto es de detenerse y de extender el mapa, y me tengo que ubicar en donde estoy. Y mi anhelo y mi deseo tiene que ser, dejándolo todo atrás, extenderme hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y esa meta es estar con el Rey, amén. Esa es la meta. Mis hermanos, no es tener posesiones económicas, no es tener ministerios, no es servirle a Dios, es dejarnos conocer, mis hermanos. Eso es, dejarnos conocer. ¿Y saben qué? Él nos ama en ese conocimiento. Por eso Él quiere conocernos. Él quiere que estemos en su alcoba para amarnos locamente. Entonces, mis hermanos, esto debería de tener un cambio de prioridades en nuestra vida. Si tú veniste porque estás acompañando a tu esposa, o tú veniste porque estás llevando a tus hijos para que les enseñen de Dios, o tú veniste porque si no me van a llamar que por qué faltaste, o por qué dirá la gente, mis hermanos, estamos perdidos, ¿sí? Tenemos que extender el mapa espiritual, tenemos que alimentarnos, tenemos que agarrar los atavíos que Hegai nos da para la limpieza, para el embellecimiento. Ya lo vamos a ver otro día, si Dios lo permite, y presentarnos delante del Rey. Lo tenemos que buscar, mis hermanos, lo tenemos que anhelar. Tenemos que decirle, soy tuyo, amado mío. Y ¿sabes qué? Ten contentamiento en mí. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Les pido por favor que no lo echen en saco roto. Por favor, necesitan ubicarse en esos mapas. Y saben que no es nada nuevo. Aquí se ha hablado en Casa Josué, ¿sí? Si alguien dice por ahí, pero ¿de qué me va a servir el tabernáculo? Es de vida o muerte, de veras se lo digo. Ahí está la estatura del amado. Ahí está la estatura del varón perfecto. Amén. Por favor, cierra tus ojos. Y hoy quiero hablarte conforme a lo que la Biblia dice que tú y yo somos. Tú eres hermosa, paloma mía, no te escondas en la peña de la grieta, porque tú eres amada, tú eres muy estimada para mí. No importa que seas morena, amada mía, no importa que seas tostada por el sol, en ti están puestos mis deleites. Yo te he escogido a ti, dice el Señor. Yo te he llamado porque eras la despreciada, porque eras la abandonada, eras la olvidada. Pero de lejos me acerqué a ti y con amor eterno te he amado, dice el Señor tu Dios. Con amor eterno te he amado. ¿No entiendes, paloma mía? En ti está mi contentamiento, en ti está mi deleite. Tú eres mi corona. Tú eres llamada a gobernar, a reinar junto conmigo en el cielo, en mi alcoba. Necesito conocerte, amada mía. Déjate conocer, amada mía, hermosa mía, preciosa mía. Déjate conocer. Y la amada responde, cuán hermosos son los labios de mi amado. Cuán hermosos son los labios de mi amado. Cuán hermosa es su figura y es su aspecto. Mi amado es como el lirio de los valles. Él es la rosa de Sarón. Yo soy tuya, pero tú eres todavía mío. Mi hermano, mi hermana, revisa esas áreas en tu vida y entrégaselas a Dios. No es un proceso de ahorita, es un proceso, pero hoy puede iniciar. Entrégaselo. Y anhela pasar de la casa de adopción a la casa de las mujeres. Yo estoy seguro que Dios te ha dado de sus atavíos. Estoy seguro que Dios te ha puesto en la mesa
con sus alimentos. La mesa está servida, mi amado, mi amada. Aliméntate, no lo desprecies, no desprecies al Rey, no desprecies al Rey, porque en Él están nuestros amores. Y dejemos que el Espíritu Santo de Dios selle esa obra, que Él prepare esa obra, que Él promueva esa obra, que Él nos capacite, que Él nos conduzca en el nombre de Jesús. Clamemos gracia y misericordia de lo alto para dejarnos amar por el Rey, para derribar todas las murallas que levantamos delante de Él. Espíritu Santo, tú eres ese eunuco, tú eres ese Hegai. Por favor, haz la obra en tu iglesia, prepárala, prepáranos para poder ver al Rey. Para nosotros es imposible, pero para ti es posible. Ayúdanos a limpiarnos, ayúdanos a hermosearnos, ayúdanos a limpiar nuestras vestiduras, ayúdanos a ataviarnos para agradar al Rey. Ayúdanos para agradar al Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo.